podcast Nuestra estructura de pensamiento, segunda parte, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Episodio 1. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Sean todos bienvenidos. Ejercicio. Practicando la observación silenciosa y calma, similar a la contemplación, sin emitir juicios mentales ni verbales, aprenderá a escuchar a su espíritu, que está conectado con la fuente y a la vez con la conciencia propia de todas las cosas, que son parte de la unidad cósmica. En ese momento, usted será parte de aquella fuerza de conciencia que lo hará sentir pleno y feliz, en armonía y calma, y lo más importante, que lo llevará al conocimiento y a su evolución espiritual. Para equilibrar nuestro entorno, debemos comenzar por equilibrarnos interiormente. Obviamente, este trabajo llevará su tiempo y esfuerzo, ya que su mente difícilmente quiera cambiar de sistema de pensamiento. Pero haga el intento. Llegó la hora de que tome las riendas de su existencia, conozca a Dios realmente y comience a descubrir una vida que jamás imaginó que existía. Ahora veamos cómo afecta y se manifiesta el pensamiento aristotélico en nuestro lenguaje. Nos damos cuenta que la infraestructura lingüística, o sea, la gramática de cada idioma, constituye no solamente el instrumento que permite expresar ideas, sino que ella determina más bien la forma que ella orienta y guía la actividad mental del individuo. Traza los escenarios en el cual se describen sus análisis, sus impresiones, sus síntesis de todo lo que su mente registró. Además, siguiendo la vía trazada por nuestro lenguaje materno, fragmentamos la naturaleza. Observando la lógica y estructura de nuestro lenguaje, podemos ver que nuestras afirmaciones son símbolos, y no debemos confundir los símbolos con lo que representan. Queremos imponer que todas las cosas se sometan a nuestra interpretación y tomamos nuestros conceptos como verdadero, restando importancia a la cosa observada. La lógica del lenguaje no es la lógica de las cosas y no representan las leyes de la realidad. Y eso confundimos todo el tiempo. El método No-A, denominado semántica general, creado por Alfred Korzybski en 1938, revela la implicancia del lenguaje en nuestras vidas, lo que trata de representar su influencia sobre nuestro comportamiento y condicionamiento psicológico e intelectual que ejerce, sobre los cuales no somos conscientes. La semántica general de Korzybski nos propone un trabajo sobre nuestro comportamiento en relación al lenguaje. Aquel que practica este sistema No-A escapa de la dicotomía aristotélica, verdadero, falso, blanco, negro, creyente, satánico, que forman dos caras de la misma moneda, encerrando al pensamiento en aspectos contradictorios. En nuestros juicios aristotélicos, decimos que una persona es buena o mala. El No-A utiliza escalas intermedias que permite modular su opinión de acuerdo al contexto, escapando así al juicio bivalente.
Estamos acostumbrados a observar los hechos de manera repetitiva y mecánica. Nuestra observación trivial congela lo observado de un momento. Ciertamente, les digo, de que no hay dos acontecimientos idénticos, principio de no identidad. En tales acontecimientos hay un número ilimitado de características, ya que un acontecimiento está en constante cambio. Nuestra observación podría llegar a ser más acertada si buscáramos su estructura, además de un orden, relaciones y conexiones, en lugar de intentar definir y colocarles una etiqueta a las cosas observadas que escapan a nuestra comprensión, cayendo en el frecuente divague. Llamamos estructura a la suma de relaciones que unen los elementos de un conjunto. Por ejemplo, tomemos el caso del alcohol y el éter. Ambos tienen como composición 6 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno y 2 de carbono. Pero la disposición de átomos, la estructura, no es la misma, formando así compuestos diferentes. Sobre esto, nos dice Korzybski de que es fundamental observar la estructura y las relaciones que pueden unirlos, no dejarse llevar por la aparente composición al emitir un juicio. Además, la misma teoría de los conjuntos nos revela que pueden haber dos situaciones u objetos que tienen factores en común, pero revela también que hay factores únicos en cada cosa y no por encontrarse excluido del conjunto de factores comunes significa que no existen. Por lo tanto, los excluimos de nuestra observación. Para lograr una correcta observación, la semántica general nos propone el método de la observación extensional, desde los hechos u objetos hacia nosotros, considerando siempre nuestro estado psicosomático al momento de la observación. Es importante recalcar que en cada objeto podremos encontrar factores densos, definidos u objetivos, así como también factores sutiles, indefinidos o subjetivos. Dentro del primer grupo encontramos lo cuantificable y dentro del segundo, las motivaciones que llevaron a concretar tal situación y los factores invisibles a nuestros sentidos físicos, y en este caso, las posibilidades son infinitas. El método que le proponemos es una síntesis simplificada, resultante de estudiar la semántica general de Korzybski y la forma analítica de los físicos cuánticos. Primer nivel. Observación no verbal con el hemisferio derecho del cerebro. Implica percibir el contexto e impregnarse de la situación en silencio mental. Captar todo lo que la observación aristotélica limitada omite. Segundo nivel. Observación no verbal con el hemisferio derecho del cerebro. Implica percibir el objeto e impregnarse de su vibración en silencio mental. Captar todo lo que la observación aristotélica limitada omite sobre el objeto. El objetivo de este nivel es percibir las emanaciones de una situación y de los objetos intervinientes. Lograr captar todo lo sutil que nuestra mente omite. Tercer nivel. Observación verbal con el hemisferio izquierdo del cerebro. Descripción extensional de lo observado en relación a la situación y al objeto interviniente, remarcando siempre el espacio-tiempo de la situación.
Cuarto nivel, observación verbal con el hemisferio izquierdo del cerebro. Sintetizar solo lo comprendido hasta ese momento. No caer en teorías vacías y asumiendo que no se captó la totalidad de las características de los hechos y objetos intervinientes. Juicio intencional basado en nuestra percepción de los hechos. Con este sistema de observación no A, se busca que el individuo priorice la observación y el análisis antes de emitir su opinión, para que ésta sea lo más valedera y fiel posible, utilizando ambos lados del cerebro, lo que permite una visión holística de las cosas. La mente aristotélica no capta el movimiento permanente, la interacción entre una cosa y otra, entre una situación y otra. No logra percibir esos pequeños cambios que se están dando en forma constante, perdiéndose el desarrollo del proceso de la vida, por culpa de nuestra observación empobrecida, parcial y condicionada. Tomando el ejemplo anterior, el alcohol de un momento podría ser éter al momento siguiente, y por alteración de su estructura y relaciones. Nuestro cerebro se aferra a una imagen estática que se asocia con una palabra en un momento determinado y no en el momento en sí que se está desarrollando ante nosotros. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.